Belmonte ha conseguido todo esto, un golpe sobre la mesa, o bueno, mejor dicho, como en esta imagen, un golpe sobre el agua de la piscina. Deporte olímpico, por eso los esfuerzos se centran en que la selección demuestre su potencial en los torneos internacionales. Ni siquiera podía haber llegado, pero vamos a ver este punto. Los comentarios para luego. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Carolina, campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! ¡Impresionante! A mí la primera palabra que me viene a la cabeza es superación. Desigualdad. O sea, superación de barreras para llegar a las mujeres deportistas a conseguir sus logros y nosotros en la prensa a reflejar esos logros. Desigualdad, a veces frustración, pero no ganas de rendirme ni de tirar la toalla. Y luego son también historias bonitas, de gente escondida siempre o más escondida de lo normal. Ahí sí que veo que está por debajo la repercusión que tienen sus méritos deportivos de lo que ofrecemos la mayoría de medios de comunicación. Eso sí que tenemos un debe la mayoría de medios. En todo este fenómeno que yo estoy estudiando, que es el fenómeno concretamente de las Fit Girls, mujer, deporte y redes sociales. Falta de información, abuso de según qué términos que llevan a confusión y no hay tanto positivo como nos hacen creer, yo creo. Y también es verdad que diferenciaría entre deporte profesional, mujeres deportistas profesionales y mujeres deportistas amateur. Para mí los Juegos Olímpicos de Londres, donde las mujeres fueron más relevantes que los hombres, en lo que a España se refiere, marcó un antes y un después en nuestra información deportiva. En el caso del deporte femenino yo creo que la web es bastante favorable por eso, porque al final si tú quieres saber más sobre ello, sabes que va a haber un enlace en el que tú pinchas y vas a poder leer, ver vídeos y todo lo que tú quieras, siempre y cuando hayan decidido colocarlo dentro de esa web, claro. Sí, es verdad que estamos todos amparados en esa gran mancha de aceite que es el fútbol. El Madrid y el Barça. Que todo lo invade, todo lo impregna, todo lo mancha y que hace resaltar la anécdota, la lleva a la categoría de noticia. Todo el día con Cristiano, todo el día con Messi, como nos dicen siempre. Estáis todo el día con el Madrid y con el Barça. Sí. Como le pasó a Mireia Belmonte cuando batió el título, el récord del mundo de 1500 en piscina corta. Porque nuestro programa va a un público que es lo que demanda la gran mayoría. La portada era que Sergio Ramos había cambiado el peinado. Si esto lo llevamos a la exageración, pues nos vamos viendo que estamos más centrados en vender periódicos o en vender espacios deportivos y publicidad en los programas de radio, aquí no porque no tenemos publicidad, que en lo verdaderamente mollar, lo importante, lo que es medular, que es el éxito de los deportistas y en este caso el éxito de las chicas. O sea, no hay ninguna revolución ni hay ninguna nueva apuesta por parte de la prensa femenina a la hora de presentar a las mujeres deportistas. Al final las tratan como modelos, es decir, como objetos para presentar marcas de ropa, marcas de maquillaje, el trabajo de un peluquero, un maquillador. No lo critico, pero es más de lo mismo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los que estáis aquí presentes. También gracias a quienes me acompañan. Clara Saiz de Brana, profesora de la Carlos III. Lucía Santiago, redactora de la agencia EFE de Deportes. Y Iñaco Díaz Guerra, subdirector de Papel. El vídeo que acabáis de ver corresponde a una serie de entrevistas que se han hecho con anterioridad y a propósito de esta mesa redonda y que podréis consultar en la versión extendida en la web de Detacon. Después de pasar las últimas semanas preparando este diálogo, resulta difícil no verse sobrepasada por lo medular del conflicto que aquí se plantea, ¿no? Y que no es más que la desigualdad entre mujeres y hombres es algo sistémico. Pero vamos a tratar de aportar ciertas particularidades en el ámbito del deporte y vamos a analizar estas cuestiones. El vídeo terminaba con una frase, es más de lo mismo, en referencia
a la presencia de deportistas olímpicas en las revistas femeninas y que contrasta con otro apunte que David Menayo realizaba acerca de el cambio que ha supuesto Londres 2012 como punto de inflexión a la hora de abordar la información deportiva. Me gustaría comenzar contigo, Clara, que nos ayudarás con algunos datos a entender qué sucede con la presencia de la mujer en la prensa deportiva y en particular en la prensa online. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues he preparado también un pequeño vídeo que resume un poco un día en los 4 diarios deportivos con mayor audiencia que se ve a nivel de mujer y deporte en concreto. Lo que vemos es que el género de los protagonistas, como no podía ser menos, el 79% son hombres, y esto ocurre en todos los diarios, y que el fútbol es el rey. Esto no descubro nada en la investigación que hice sobre el medio impreso, los 4 diarios impresos, ocurría lo mismo. Pero lo que más preocupa a nivel de los diarios digitales es que un 10% de las informaciones no hacen referencia a ningún deporte. Y esto ya da pie a lo que traigo yo aquí. Yo en mis investigaciones siempre me centro en ver qué perfiles de mujeres muestran la prensa deportiva. Y yo defino 2 perfiles, uno de ámbito deportivo y otras que son las invitadas, familiares, aficionadas, que aparecen. Bueno, pues en la versión online, más del 50% de las informaciones la protagonizan mujeres que no tienen vinculación con el ámbito deportivo en su día a día. No son deportistas, no son entrenadoras ni árbitras, no tienen nada que ver. Entonces, en ocasiones aparece la mujer deportista o de ámbito deportivo, directivas, pero es menos del 50% de las mujeres que aparecen. Esto es muy llamativo porque en los diarios impresos no ocurría esto, solo era el 10%. Claro, y esta investigación se ha hecho para este congreso en informaciones de febrero. Por lo tanto, la anterior investigación, que era en papel, que llegaba hasta el 2010, lo que muestra es que el año 2012, quizá socialmente, si se habla más de mujer y deporte, pero los diarios no están representando la realidad mediática. De hecho, me comentabas que había empeorado con respecto a unos años atrás. Lucía Miñaco, me gustaría también conocer vuestra opinión acerca de esta realidad mediática, como, bueno, tú, Lucía, en tu caso, redactora de deportes de una agencia EFE, que además es una cuestión también importante en las informaciones que aparecen en prensa deportiva, y tú, Iñaco, como redactor de un diario deportivo también durante muchos años, ¿no? Entonces, sobre esta realidad. Sí. Yo creo que a lo largo de la historia del deporte femenino hemos dejado escapar, como medios de comunicación, muchísimas oportunidades. En el año 1930 era habitual que las mujeres españolas que practicaban deporte y conseguían grandes logros ocuparan portadas de los periódicos, y eso es muy difícil que lo podamos ver en un medio actualmente. Hablaba David Menayo que los Juegos Olímpicos de Londres podían ser un punto de inflexión y marcar un antes y un después. Yo creo que antes también tuvimos otra oportunidad perdida, y fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. Por primera vez, una mujer deportista española se subió a un podio de unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo respondimos los medios de comunicación en los 20 años siguientes? Obviándolas. ¿Qué está pasando en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Que ganan más medallas por primera vez las mujeres que los hombres. En ese mes de competición sí le prestamos atención al deporte femenino. ¿Y qué pasa en el ciclo olímpico que va desde los Juegos de Londres 2012 hasta los de Río de Janeiro 2016? Que vuelven a desaparecer prácticamente, y que la protagonista de las informaciones muchas veces no es la mujer deportista, sino esas invitadas a las que hacía mención Clara, que son mujeres que rodean a los deportistas, pero que nada tienen que ver con lo que estamos valorando, que es la información de deportistas que compiten en diferentes condiciones que los hombres, pero que en los últimos años están ganando más que ellos. ¿Y le estamos prestando atención los medios de comunicación? Yo creo que no, y por eso digo que estamos a lo largo de la historia dejando escapar oportunidades de cambiar las cosas. Somos periodistas, tenemos la capacidad de influenciar,
educar, de demostrarle a un niño pequeño o a una niña pequeña que puede crecer en otro entorno distinto y que sus logros deportivos también pueden ser valorados, que sus logros, bueno, lo podemos extrapolar, ¿no? Y no solo en el deporte, los logros políticos, sociales, y creo que como periodistas que tenemos esa responsabilidad. Sí, precisamente hablábamos antes que el deporte es quizás una de las áreas que más fácil crea referentes, ¿no? Y que al final esos niños y esas niñas pues quieren ser como determinados deportistas o determinados cantantes o referentes, ¿no? Dentro del mundo de la cultura y del ocio. Iñaco, hablaba Lucía acerca de esa discontinuidad, ¿no? Tan característica de la información sobre deporte practicado por mujeres. En tu experiencia... A ver, es evidente. El periodismo deportivo es especialmente machista comparado con el otro equipo de periodismo. Lo es además en dos direcciones, en dos niveles. Es especialmente machista en el trato del deporte femenino y es especialmente machista en el trato de la periodista. Ambas cosas son evidentes. Cualquiera que hemos trabajado en una redacción de un periódico, de un medio deportivo, lo sabemos. En cuanto a esto que plantean que en 2012, en el vídeo plantea David Menayo, que en 2012 fue un punto de inflexión para el tratamiento del deporte femenino, yo creo que no es cierto. Fue un punto de inflexión en el deporte español. Fue un punto de inflexión en el cual, de repente, los éxitos, que tradicionalmente habían sido mayoritariamente masculinos, pasan a ser femeninos. Yo tuve la suerte de estar en 2012 en Londres, era constantemente lo único que nos está dando alegrías eran las mujeres. Entonces, evidentemente en ese momento salen más, pero lo que sale es el éxito, no la mujer. En el momento en que vuela el éxito, se acabó el seguimiento. Rafa Nadal, cuando está el 8 o el 10 del mundo, evidentemente va a seguir acaparando información. Si Garbiñe en un año tiene un mal año y baja al 8 o el 10, la vamos a ver desaparecer claramente y progresivamente de los medios. Es así, negarlo es ridículo. Me gustaría enlazar este aspecto acerca de esta presencia de las deportistas en los medios de comunicación con una serie de titulares, bueno, vamos a decir peculiares en algunos aspectos y en los que, bueno, vamos a comentar un poco entre todos. Por un lado tenemos aquí a las guerreras, que además yo creo que Iñaco nos va a poder argumentar un poquito acerca de esto. A ver, un momento, que no me aclaro con el mando. ¿Ah, sí? ¿O no? Ah, sí. Las chicas de La Roja saldrán por la tele gracias a Mediaset y nos lo agradecen. Dieron un partido en Energy y el resto no se retransmitió nunca, de los amistosos previos al Mundial. Pero... no quiero ir de feminista porque no lo soy, pero hemos sabido tirar con poco a las chicas de la sincro. ¿En papel? En papel. Y hasta se ha echado novio, Carolina Marín, que estábamos todos muertos y deseosos de conocerlo, este dato, ¿no? Muy interesante. Y esta, que es mi favorita, pues no sé yo si comentar algo directamente vamos a hablar acerca del tema, ¿no? Porque me parece cuando menos significativo que había una mujer en manos de 5 tíos con un titular que ponga "lo pasaremos bien". Bueno, estas imágenes nos ayudan a introducir un debate que es acerca de la responsabilidad compartida entre medios de comunicación y deportistas a la hora de aparecer en prensa, ¿no? Hay determinados matices que me gustaría que todos dierais vuestra opinión acerca de esto, ¿no? Porque se ven dos opciones diferentes. Yo quería hacer también una mención porque quizás la primera portada pasa un poco desapercibida, parece que está bien construida, pero el milagro, ¿qué pasa? Que las mujeres cuando triunfan son un milagro, siempre va acompañado, ¿no? Parece que les has hecho oro en las venas, ¿no? Las guerreras, ya no les llaman chicas, ya les han subido de categoría, no son amateur, que es un término muy utilizado, pero siempre hay ahí algo, ¿no? El milagro, porque es un milagro. Han trabajado, han competido, se han esforzado.
es, nada, puntualizar, me apetecía porque me llama mucho la atención que aunque a veces parece que se hace un esfuerzo y que se está informando y se les da, pero mira lo que hemos hecho, ¿no? Y dices, vale, pues cambiando 3, 4 palabras en el lenguaje, pues ya dignificarías mucho más lo que es, porque son profesionales, no son, ni hacen milagros, ni son amateurs, ni son chicas, ¿no? Y bueno, respecto a lo que comentabas, pues muchas veces yo lo digo, no sé hasta qué punto el ponerte en brazos de 5 chicos es verdad que es muy gracioso, entonces llega el fotógrafo, ¿por qué no te pones así? Bueno, pues tú puedes decir que no. Y creo que tenemos una responsabilidad doble, las mujeres, que si encima no aparecemos apenas en los medios de comunicación, no se debe reflejado nuestro esfuerzo, que nuestro esfuerzo se pierda por aparecer más mona o haciendo una gracia, muchas veces te podrían negar. Es verdad que es difícil, lo hemos comentado, y quizá mis compañeros que sí ejercen el periodismo podrían decir que, claro, están deseando que les saques. Entonces le dices, ponte tacones, se ponen tacones. Pero ¿usted hace deporte en tacones? Claro, se presenta ese conflicto, ¿no? Sí, yo creo que pocas han aprendido a decir que no y a poner un límite. Y no pueden decir que no, bueno, sí pueden, pero no dicen que no ni ponen un límite porque están deseando salir en los medios de comunicación. Están deseando tener repercusión, tener notoriedad, que la gente las conozca. Y al final lo que tienes que ver es si te interesa que te conozcan de esa forma o si te interesa que te conozcan por lo que haces en tu día a día, lo que trabajas, lo que luchas para llegar a un podio, que es cuando sí todos los medios de comunicación estamos detrás de las deportistas mujeres. Sí, pero se las pone un poco entre la espalda y la pared, y esto es aplicable a la mujer como es aplicable en general a los deportes minoritarios, etcétera. Estamos todos hablando de que salen poco. Ellas mismas saben que salen poco y piensan que salir les va a ayudar a su deporte, va a ayudar a su carrera. El medio abusa de esa situación de poder al decirle, vale, vas a salir, pero vas a salir de esta manera. Te vas a poner unos tacones, te vas a poner una falda en vez de salir vestida de deportista. O sea, yo voy a sacar, a Cristiano lo voy a sacar en chándal, pero a ti no. Esto lo hacemos. O sea, digo hacemos porque yo he trabajado en el AS mucho tiempo y sé qué pasa. Aquí hay un problema clave para mí. Yo no peleo tanto, o no creo que la pelea esté tanto en quiero más espacio. Porque, bueno, al final el espacio depende del interés y yo soy atlético y siempre me fastidia. Yo también querría más espacio del Atleti que del Barça y del Madrid, pero no lo hay. Y juego al baloncesto y querría más espacio para el baloncesto, que, o sea, eso pasa. Me da igual dentro de un orden si me das una doble página o me das un breve. Lo único que creo que es indispensable y en lo que fallan los medios deportivos habitual es que ese breve que me das tenga exactamente el mismo tratamiento profesional, el texto, no tenga los topicazos, ni me hables de las piernas, ni me hables de la sonrisa, exactamente el mismo tratamiento que una doble página de un deporte masculino. Y ahí es donde se falla radicalmente, porque parece ser que constantemente tuviéramos que estar justificando escribir de deporte femenino. Entonces, para justificarlo es, ha ganado 3 torneos, pero además, mira qué sonrisa, o mira qué ojos, o joder, Mireia, qué sonrisa tiene Mireia, tal, esto, o qué piernas tiene Garbiñe. Eso lo hemos visto permanentemente. Ese es el problema. A mí, si luego una deportista hace un anuncio, hace una producción de moda, ahí la cosa cambia radicalmente, igual que si Beckham hacía un anuncio y decíamos, qué bueno está Beckham. Bueno, lo digo, bueno, todos lo sabemos. Entonces, si mañana sale una deportista haciendo una producción de moda, yo no tengo ahí un problema en que nadie me diga estaba muy guapa o no estaba muy guapa. Lo que pasa es que nadie me decía cuando Beckham clavaba una falta en la escuadra, y mirad qué pelazo lleva Beckham. No, y sin embargo sí lo hemos visto en el caso de deportistas femeninas, cuando estás hablando de deporte per se, irnos a la sonrisa, a las piernas, a escoqueta y además gilipolleces. Ese es el problema. Creo que esto también podría enlazarse con esa estereotipación, ¿no?, de las informaciones. Sí, bueno, que aumenta la estereotipación en los diarios digitales, más que en el impreso. Por eso a mí me sorprende que cuando hablábamos de espacio, yo entiendo que un diario impreso pues tiene X páginas y hay lo que hay, pero cuando se iniciaron los portales digitales, pues había iniciativas dentro de los medios, no, porque ahora vamos a crear un espacio específico, aquí sí que lo hay, que duró 1 día y medio y que encima el tipo de información no se estaba tratando correctamente. Luego también me alegra que haya aquí una agencia,
porque la mayoría de las informaciones que no van firmadas por la gente de la redacción, pues proviene de agencia, un 50%. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad a la hora del tratamiento informativo, porque todos sabemos que al final es un copia y pega y lo que viene de agencia es lo que se va a publicar, el tipo de titular y todo. Es verdad que está mucho menos estereotipada la información que proviene de agencia que la información que viene del medio. Y otra cosa, las informaciones de invitadas, que yo llamo, que van firmadas, el 100% van firmadas por hombre. Y esto también te dice un poco por dónde está el tema. Pero bueno, hablando ya sobre todo de lo que son los medios y en otros, por supuesto, en otros aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que el problema está en lo de siempre. No hay puestos de responsabilidad en los medios deportivos que ocupen mujeres y no se puede romper con ese modelo de negocio. Primero decían que es que la mujer no triunfaba, ahora ya triunfa. Ahora dicen que es que no interesa. Bueno, no creo que sea ese el tema. A priori, la web para todos ha significado como una esperanza, como una puerta abierta a nuevas opciones, ¿no? Y en el caso del deporte o de la información deportiva con la mujer como protagonista, se han abierto muchos blogs y han aparecido varios proyectos en ese sentido, ¿no? Dedicados exclusivamente al deporte femenino. En tu caso, Lucía, tienes un blog que es deportemujer.com, dedicado exclusivamente al deporte practicado por mujeres. Yo lo inicié a raíz de los Juegos Olímpicos de Londres, que en todos los titulares de todos los medios de comunicación hablaban de los Juegos Olímpicos de Londres como los Juegos Olímpicos de la mujer, porque por primera vez todas las delegaciones llevaban al menos una mujer, porque por primera vez en España las mujeres conquistaron más medallas que los hombres, pero luego te pones a buscar día a día información y no la encuentras. Se reduce a ese momento de la competición, a ese momento de éxitos y demás. Y a mí, como periodista, en la universidad lo que te enseña es que cuando vas a escribir una información estés documentada. Y yo no tenía acceso a esa información porque no la hay en los medios de comunicación. Entonces me cogí mi libretita, empezaba a apuntar los datos para el día de mañana, cuando me tocaba hacer una información sobre Mireia Belmonte, estar documentada. Y entonces estaba un día en casa y me paré a pensar y digo, pues a lo mejor esto que a mí me genera en un momento determinado interés, en vez de estar en mi casita con la libreta, voy a hacerlo y convertirlo en un blog, después una página web. Y muchas veces en la redacción sí que tenía la pelea para incluir una noticia de deporte femenino en la agencia, pero ¿hasta quién le interesa? Oye, pues yo tengo una página web que tengo 60.000 usuarios únicos y creo que sí tiene interés. Y tengo que estar justificándome día a día por pedirte que publiquemos 5 o 6 párrafos o 5, 6, 7 noticias sobre deporte femenino, que lo que decía Clara, que al final esas 5 noticias o 6 que paso un domingo sobre deporte practicado por mujeres son las que al día siguiente aparecen en los medios de comunicación. Pero sí que es verdad que dentro de la propia redacción hay esa primera barrera. Yo no hago una diferenciación cuando voy a una rueda de prensa de Iker Casillas o voy a una rueda de prensa de Mireia Belmonte. Soy periodista y hago información. Y a los abonados le doy el mismo tipo de información y intento escribir con la misma calidad en unas circunstancias y en otras. ¿Por qué hay que hacer una diferenciación? ¿Por qué los titulares que te encuentras no son los mismos en unos casos que en otros? Y yo creo que tiene razón también Clara cuando dice que al final los que mandan normalmente, o yo por lo menos siempre he tenido jefes que son hombres. Y al final tienes que justificar un poco por qué haces ese tipo de información. Bueno, en realidad la presencia de las mujeres dentro de las redacciones es bastante exigua, según un estudio realizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, representaban tan solo un 16% eran reporteras y presentadoras. Sí. Iñaco, en este sentido, vamos a pasar a esas resistencias que se encuentra no solo las deportistas y la información sobre deportistas, sino las propias periodistas dentro de las redacciones. Hablaremos también, por supuesto, con Lucía, pero vamos a introducir este tema, porque al final, ¿en qué entorno se mueven, no? O sea... A ver, aquí
durante mucho tiempo se ha jugado con una excusa de que históricamente en España el deporte era una cosa que interesaba a hombres, tal. Pero bueno, eso es una excusa muerta hace 10, 15 años. Tú ahora vas al fútbol, vas al baloncesto y ves la cantidad de niñas que van, la cantidad de chicas que hay. O sea, es evidente que eso se ha acabado. Tú veías llegar todos los veranos, que llegan 20, 22 becarios, y son mitad y mitad. Son mitad y mitad. Entonces, ¿cómo todo eso se explica que al final la proporción sea la que es? Pues porque es un entorno muy machista y muy desagradecido para la mujer. Muchísimo, muchísimo. Se ha quedado todo también en otra época. Le falta una regeneración también de altos cargos al periodismo deportivo español. De verdad lo creo. Creo que por mucho que debajo la redacción se vaya modernizando, la toma de decisiones final no está ahí. Y entonces la mujer lo paga. Yo calculo que en 15 años en el periódico habré visto 40 y tantos, 50 nombramientos, y de mujer he visto uno. Y lo que parecía que eso iba a cambiar un poquito, que lo estamos hablando, de lo digital, podía cambiarlo, lo único que han hecho las páginas web es dar una excusa fácil a los medios. Porque como el espacio es infinito, metes 5 noticias de deporte femenino, las mandas al 12º scroll, que total, no molestan, no las va a ver nadie, y tú te vas a casa sintiendo que limpio y puro, yo no soy machista, estoy promoviendo que haya 5 noticias de fútbol femenino y tal. Pero bueno, lo estás haciendo como simple autoengaño, no se apuesta, no sucede. Es un entorno muy desagradable en general para la mujer. Y luego tú das un 16% que me parece un poco falso, en un sentido, porque estás incluyendo televisión y radio. Y en prensa, muy poco, mucho menos que el 16%. En radio sí hay algo más. Y en tele, que es donde más hay, también ese alto porcentaje tiene un enfoque machista claro, porque en tele al final, y en muchas cadenas, y todos lo sabemos, el mayor valor por lo que se evalúa a una mujer es porque sea guapa y de cámara, etcétera, mucho más que por valía periodística. Ante lo cual, ese porcentaje también esconde ese matiz claramente sexista. Es así. Vamos, yo tengo una hija y espero que no sea periodista deportiva, ya os lo voy diciendo. O que cambien las cosas. Sí, pero soy ateo. Lucía, a este sentido, como periodista deportiva, mujer, encuentras resistencias por dos partes, es decir, no solo para llegar a vender, bueno, ya nos has comentado, para llegar a vender esas informaciones, pero también a la hora de decidir o de dar tu criterio o sentirte discriminada en algún aspecto. No, en ese sentido, dentro del propio trabajo, no. O sea, juzgada por ser mujer, no. Siento que puede estar juzgado mi trabajo como mi compañero, si esta información es buena o mala, es relevante o irrelevante. Pero en el caso de sentirme señalada por ser mujer, no. Sé que compañeras de la redacción hace años sí que vivían situaciones incómodas y difíciles de demostrar que vales realmente siendo mujer y te señalaban simplemente por el hecho de ser mujer. Siéntate en esta silla y demuéstrame, vamos a ver el partido juntos y si realmente sabes de qué estás hablando o no. Eso a un hombre no se le hacía. Y a ella, por ser mujer en ese caso, sí. Yo esa situación no la he vivido. Creo que se me juzga y se me valora por mi trabajo, no por ser hombre o mujer en ese sentido. Pero, perdona, Lucía, si dices una cosa, es verdad. Se parte en general de una sospecha. Es decir, se da por hecho que el tío llega sabiendo de lo que va a hablar y sobre todo con el fútbol, Y sin embargo, ya con la mujer se ve un poco distinto. Pero ¿tú distingues un lateral de un extremo o no? Explícame esto un poco. Tienes que demostrar un paso más antes de que se te deje escribir. De hecho, de fútbol en concreto, incluso las mujeres, que es otro factor de lo que hemos hablado, las mujeres que hay en una redacción, el porcentaje de ellas que escriben de fútbol, que es de lo que más se escribe al final en prensa deportiva, es aún más bajo. O sea, dentro de las mujeres que hay, se tiende a baloncesto, a natación, a tal. O sea, a enfocar hacia deportes que son más eminentemente femeninos en su concepción. El fútbol, que es el gran deporte macho por antonomasia en este país, lo que se ha entendido así, es muy difícil encontrar mujeres escribiendo el fútbol. ¿Un 1%?
Un 1%, fíjate. En fútbol, a nivel de lo que he podido ver en el digital, las informaciones firmadas por mujer suponen un 5%, y ya cuando nos metemos sobre las informaciones que hablan sobre mujeres, hablamos de un 17%. O sea, tampoco las mujeres solo hablan de mujeres, ¿no? También hablan, pero son porcentajes muy, muy bajos. Y yo creo que esto también es importante. No hay informaciones estereotipadas, apenas, cuando las firman mujeres. Por algo será. Porque intentan crear conciencia, aunque muchas veces se mimetizan y a lo mejor, bueno, pues les toca, pero ya te digo que la gran mayoría de las informaciones que están estereotipadas, y sobre todo las de las invitadas, que a mí es un término que cuando hacían mención al informe de audiovisual, claro, se tiene en cuenta el número de minutos que aparecen mujeres y ahí están las presentadoras, y todos podemos hablar de las presentadoras de deporte si queremos. Claro, tienen mucha presencia, pero ellas, dentro de las informaciones, no. Por eso yo siempre me gusta distinguir qué es el hecho noticiable y qué es lo que, como norma, no debería aparecer en este medio. No creo que en un medio económico se estén dando recetas de cocina constantemente. Pues esto es igual, un 10% de las informaciones no hacen referencia a ningún tipo de deporte. Y esto a mí me preocupa. Bueno, nos quedan 20 minutos. No sé si hay preguntas. Parece que sí. Bueno, yo soy de la opinión de dar paso al público. Me parece interesante. Por ahí tenemos la primera. Hola, muy buenas. Lo primero, dar la enhorabuena a todos los ponentes por esta charla, no solo por el contenido, sino por el disparo de flecha en el centro de la diana que habéis hecho al tratar este tema. Aún quedan muchos resquicios tóxicos de este machismo en el periodismo deportivo español y la verdad es que es de agradecer ver cómo los mostráis y hacéis ver la luz en algo tan oscuro y que yo creo que tarde o temprano acabará erradicándose porque una lacra que afecta al sector femenino tiene que acabarse cuanto antes y además viendo el éxito que tiene el deporte femenino en España, que hay que darle más bombo y que tarde o temprano acabará saliendo a la luz porque lo bueno siempre acaba triunfando. Vamos a lo importante, a la pregunta. Me gustaría hablaros sobre un nombre propio, el de una mujer que ha llegado a lo más alto desde lo bajo, desde la lucha, desde la constancia. Un emblema de Aragón, es Teresa Perales. ¿La veis ganadora del Príncipe de Asturias como subir un peldaño más en la lucha de la mujer en el panorama que le corresponde en lo deportivo? Gracias. Bueno, yo es que con el Príncipe de Asturias soy ateo también. Es un premio cuya credibilidad hace tiempo, o sea, que si se lo dan a Teresa Perales, magnífico, porque evidentemente es el emblema del deporte paralímpico español y creo que hay pocas historias de superación, trabajo y tal como la suya, pero que no creo que necesite un premio que a veces parece una simple maniobra política para encumbrar una carrera que no necesita más. Es que creo que lo preguntas porque estos días, ¿no?, en las redes sociales es como uno de los hashtags y hay mucha gente defendiendo el Princesa de Asturias para Teresa Perales. Creo que si es un premio que se entrega por méritos deportivos es indiscutible y esperemos que en Río de Janeiro consiga todavía más medallas y deje atrás a Michael Phelps de manera casi definitiva. Yo creo que es un escenario necesario que se vea premiada también una mujer, ¿no? Edurne Pasaban fue una de las finalistas cuando consiguió coronar las 14 cimas más altas del mundo, los 14 8000, y se quedó también sin premio. Teresa Perales por palmarés, ¿por qué no va a ser campeona? Pero al final es un premio que se premia. ¿La trayectoria deportiva o que le entregues el premio a una persona que al final te asegure estar mañana en las portadas de todos los periódicos? Porque al final en los premios también pasa un poco eso, premio al que se lo merece o premio al que me asegura visibilidad para el propio premio.
Yo es que el caso de Teresa Perales siempre me ha llamado la atención porque aparte de ser mujer, encima es deporte paraolímpico, natación, que apenas aparece en los medios y claro, tiene un hándicap tras otro, ¿no? Para poder aparecer. Yo recuerdo cuando ganó Mireia decían, la primera deportista que gana algo en natación y yo decía, ¿y Teresa? ¿Dónde está? Por favor. O Michael Phelps, el primero que tiene, no sé, han vendido medallas, tal, no, es que Teresa ya las tenía. Entonces, claro, ya son los grandes olvidados, ¿no? Deporte minoritario, más mujer y ya más paraolímpico, no existe. Entonces, la realidad real no tiene no se visibiliza la realidad mediática. Es otro mundo totalmente diferente. Bueno, entonces, yo todo mi apoyo, ojalá. Sí. Esperemos que sí. Por aquí había otra pregunta. Gracias. De entrada comparto la enhorabuena, de verdad. Yo creo que es un tema clamorosamente bueno y necesario, el que estáis tratando aquí. De verdad, muy, muy impresionante todo lo que estoy oyendo. Yo entiendo que los problemas, el machismo que hay es un problema cultural y como todos los problemas culturales no se arreglan de un día para otro. Iñaco Díaz Guerra ha apuntado que, por ejemplo, haría falta una regeneración de altos cargos en los periódicos para que se empezara a ver algo bueno. Pero ¿os atreveríais a sugerir algún tipo de recomendación urgente para que empezaran a cambiar las cosas? Hablo, por ejemplo, de algún tipo de discriminación positiva, por ejemplo. Tú apuntabas, Lucía, añadir, lo que te cuesta añadir 5 noticias, por ejemplo, femeninas que tienes que añadir en domingo. ¿Te parecería necesario introducirlas por algún tipo de normativa o reglamentación? Hay un dato creo que viene perfecto para esto. De todas las licencias que hay en España, el 20% son de mujeres. ¿En los medios de comunicación te encuentras un 20% de noticias referidas a deportistas mujeres? Pues a lo mejor nos tendrían que obligar. Pero el problema es que echa la ley, echa la trampa. Dices, bueno, vamos a obligar a que haya un 15%, un 10% de información de deporte femenino, tal. Que lo vas a encontrar. Siempre hay un escondite, hay una manera de meterlo abajo, hay una manera que te voy a esconder, que va a parecer que te estoy hablando de natación, pero que estoy enseñando una foto de Mireia en minifalda promocionando no sé qué. Es un problema de verdad que solo se soluciona con un cambio radical de educación, de cultura y de concepción del tema. O sea, de dejar de verlo como los medios deportivos siguen, o muchos medios deportivos, tampoco quiero generalizar, que también a veces es injusto, siguen sintiendo que es una obligación. Y si mientras sientan que es una obligación informar de deporte femenino, la cosa está, iba a decir jodida, pero bueno, ya lo he dicho. No es que sugiera esperar 30 años. Yo de verdad creo que no debería tardar 30 años eso. Yo de verdad creo que hay un montón de periodistas deportivos y un montón de periodistas deportivas que podrían hacer ese cambio así, mañana. Lo que creo es que se necesita una regeneración por arriba que se va a dar, porque el propio periodismo lo va a pedir y creo que va a pasar. Pero creo que tiene que ser, que va a ser una cosa más generacional y natural que marcar unas pautas, porque en las pautas les estás dando la excusa. Yo cumplo, sigo sin creer en ello, pero cumplo, lo pongo aquí, te lo pongo en este rincón, yo ya estoy cumpliendo, me lavo las manos, sigo a lo mío. Yo creo que eres demasiado optimista, que creo que sí que hay que tomar medidas porque ya no es un problema. Los medios que yo he analizado los analizo por el nivel de audiencia que tienen, pero son medios privados. Pero es que vete a Televisión Española, que es un medio público, donde tienes unas periodistas que luchan cada día por poner una cuña, o sea, un breve, no me sale ahora el término y soy profesora de televisión, el término televisivo. Entonces, por hacer una cola, luchan cada día. Y ya no solo de deporte practicado por mujeres, sino de otros deportes. Entonces, es un medio público. Y ahí tenemos, es verdad que luego está el esfuerzo que se ha hecho en teledeporte por emitir mucho más deporte practicado por mujeres, deportes minoritarios, que eso está llegando.
Pero si estamos a ese nivel en un medio público y con grandes periodistas que lo intentan cada día, pues ¿qué le vas a pedir a un medio privado? Yo penalizaría por el tipo de tratamiento, así de claro. O en vez de penalizar, quizá beneficia al que está trabajando bien la información. Pero claro, no es un problema de deporte, lo hablábamos antes. Es que ver los estudios, por ejemplo, en la mujer, en el mundo político, al haber llegado a ministra, pues ya hay más informaciones. Pero es que el techo de cristal en el deporte, es que ni siquiera en el COI las directivas son un 12%, si es que es ridículo. Y cuando Samarán dijo que para el 2000 iba a haber un 20%, y nunca se ha llegado. Entonces, claro, no hay directivas, no participan en las federaciones, no aparecen en ningún lado, y los entrenadores, los directivos, y ahí hablo en masculino, son la voz de las mujeres en la prensa, son las fuentes que se consultan. No puede cambiar de esa manera. Yo sí obligaría cuotas en las federaciones, algo, porque al final eso mueve y conciencia. El Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sí que se ha marcado 2 cuotas del 50% en participación, porque nunca ha ocurrido en unos Juegos Olímpicos. Van por el 46. Sí, y del 50% también en cobertura mediática. Pero es que al final los propios organizadores, por ejemplo, un día de competición, el último de los últimos Juegos Olímpicos de invierno, la participación masculina era de 8 horas y media y la femenina no llegaba a 2. Entonces, ¿por qué me pides que cubra de manera igual el deporte masculino y femenino si eres tú el primero que estás pervirtiendo el sistema? Que me estás dando 9 horas casi de competición masculina y menos de 2 femenina. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no interesa? ¿Que si te tienes que ir a cubrir una cosa vayas a eso? Porque aparte, por ejemplo, los pabellones no son iguales. Una final masculina de hockey sobre hielo se juega en un escenario donde hay 20.000 espectadores y la misma final, misma categoría femenina en un pabellón con capacidad para 2.000 personas. Entonces creo que es una cosa que la solución la tenemos que generar entre todos, periodistas, todos los medios de comunicación, pero los propios organizadores. No me exijas dentro de 4 años en los Juegos de Tokio unas condiciones cuando tú tienes que ser el primero que esté dando pasos para mejorar esta situación que me estás pidiendo. A mí, por ejemplo, me muestro sorprendida cuando me escriben jefes de prensa de federaciones y me dicen, oye, muchas gracias por el trato que tienes con el deporte femenino, o las propias deportistas cuando hago una entrevista. Y me sorprendo, digo, pero es que es mi trabajo y te valoro a ti por ser mujer igual que a él por ser hombre. Por allí también hay un par de preguntas. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar que si perjudica a la imagen de las mujeres periodistas alguna propia mujer como Sara Carbonero, que tras el fichaje de su marido pues lo siguió a Portugal, donde ahora se encuentra sin ejercer su labor profesional, y su posterior aparición en el programa de Bertín, donde parecía que solo sabía cocinar y se omitió completamente su labor periodística. Gracias. Bueno, añadir, yo creo que me aparece en el programa de Bertín, en fin, así, no sé hasta qué punto es favorable para nadie, pero... Yo no me gusta dar nombres personales, pero tú lo has definido, ¿no? Es el papel, el rol que nos han dado los hombres y ella lo ha aceptado. Y yo creo que ella no podría entrar al campo de fútbol a darle un beso a su marido y parar un partido. Y a ella fue el beso más publicado y le estaba interrumpiendo su profesión, que era periodista. Y nadie dijo nada, muy al contrario. Aplaudido. Incluso. Hombre, era Iker, ¿no? Bueno, si viene y nos interrumpe aquí, pues le dejaremos, pero no sé. Creo que no es lógico que ella esté ejerciendo su profesión y todo el mundo veamos con buenos ojos que su marido decida, pues ahora vas a parar de ejercer tu profesión porque ahora eres mía y te voy a dar un beso. Y lo aplaudimos todo, y estoy convencida de que nadie ha pensado eso. Pero yo en un primer momento ni lo pensé. ¿Es así? Entonces, bueno, pues es nuestro rol de mujeres buenas, cuidamos niños. Yo tengo ya a mi niño con fiebre en casa y soy una mujer malísima. Me he venido aquí a Huesca a hablar sobre deporte. Y además en horario de
Deporte practicado por mujeres, ¿eh? A las 7 de la tarde. El otro día me reía yo con la mesa, digo, nos han puesto horario total de competición femenina. A ver, yo no voy a valorar la situación concreta de Sara, porque no lo sé. Es una cosa de pareja, lo que ellos hayan querido hacer es cosa suya. Pero sí es evidente que ha habido un tipo de presentadora de televisión que ha sido perjudicial para la mujer en el deporte. Para mí, ese tema anual. Y no creo en concreto, de verdad lo digo porque la he visto trabajar y antes de todo este salto a la fama, no es el caso de Sara Carbonero, que es una periodista. Yo sé que ahora ya todo parece otra historia, pero es una periodista estupenda. No, pero sí hay otros casos evidentes de gente que tú la estás viendo con micro a pie de campo y no sabe qué pregunta hacer, etcétera. Pasa, pero son guapas. Pues muy bien. Evidentemente eso es un problema grave es lo que hablábamos antes. Cuando hablábamos de porcentajes, el porcentaje de televisión no es representativo, porque dentro de ese porcentaje habría que hacer una segunda para ver cuánta gente es Mónica Marchante, es decir, una de las mejores periodistas de España, y cuánta gente es otro tipo de periodista. Yo creo que también quienes tienen que tener cabida, sobre todo en la televisión, son periodistas como Mónica Marchante y no otro tipo de mujeres que probablemente no están ahí por ser como son físicamente y no por en lo que televisión valen como... española han desaparecido nuestras grandes... Nuestras referentes, precisamente. Nuestras referentes. Sí, están escondidas. No sé, desde hace 2 años las están han escondidas escondido. en los pasillos de televisión española. Bueno, escuchamos su voz. Un saludo. Sí, exacto. ¿Más preguntas? Por allí. Y por allí también. Ay. Pues venga, quedan 6 minutos. A ver cómo nos... Es que no se ve nada con este foco, de verdad. Nos enrollaremos menos. Hola, buenas tardes. Bueno, 2 cuestiones. La primera, y esto es más una crítica, me parece que lo que decías tú, precisamente esta ponencia va al final y estoy segura que antes de que empezara aquí había más personas. Y todos dijeron, bueno, este tema no importa, y se fueron. Incluso el director de mi máster, que es muy estricto en cuanto a quedarse. Y luego, bueno, quería un poco preguntar a Iñaco, porque como que está un poco naturalizado que el machismo está en el periodismo femenino y en el deporte, y siento a veces que también tiene que ver, digamos, con el fútbol centrismo, porque estoy segura que esta es la queja también de los deportes de aventura, por ejemplo, que en España se están desarrollando muchísimo y que tampoco tienen presencia en los medios. Entonces, ¿cuánta culpa tiene el fútbol y de que casi el 95% de la información sea solo de fútbol? A ver, el fútbol no tiene culpa de nada. Tendemos a culpar al fútbol de lo que es un problema de periodistas otra vez, ¿no? Pero sí, no ayuda. El fútbol se lo come todo y dentro de lo que se come está también el deporte femenino. Pero de verdad no creo que el problema sea el fútbol. O sea, es un problema periodístico mucho más grave que eso. El fútbol, el problema del fútbol es que cuando hay mujeres tratando fútbol no se las deja entrar, no se las deja trabajar en igualdad que los hombres. Volvemos otra vez a lo que he contado antes. ¿Es un problema del fútbol? No ayuda, pero no es el problema. La culpa es cómo el periodismo solo se centra en lo que más tira y más vende, y es el fútbol. Dentro del fútbol podemos ir a Madrid, Barça y Atleti, dentro de Madrid, Barça y Atleti podemos ir a un formato de periodismo tipo chiringuito, punto pelota, más que a un formato de periodismo de crónica pausada, etcétera. Al final, y en esto, Internet, que tenía que haber sido positivo, acaba siendo negativo. Dentro de la dictadura del pinchazo estamos muertos. O sea, yo cuando llevaba web de As lo veía, yo podía intentar justificar no dar unas cosas, pero luego mirabas los pinchazos y veías que la fotogalería de la chica de la contra era todos los días lo más visto de la web de As. Que el vídeo de Irina Shayk en un anuncio, que como era en su momento la pareja de Cristiano y era la excusa para meterlo, era lo segundo más visto, tal. Entonces, ahí que venían con los datos y decían, chaval, no me cuentes historias, esto ponlo y ponlo en el primer scroll porque es lo que vende. ¿Es un problema del fútbol? No, es un problema nuestro.
Bueno, hay estudios que sí que lo relacionan, que en España cuando piensas en deporte piensas en fútbol y cuando piensas en fútbol piensas en deporte masculino y entonces acabas relacionando que deporte es fútbol practicado por hombres y sobre todo una de las disciplinas que más barreras en ese sentido tiene es el fútbol femenino, que no deja de ser fútbol, el deporte rey en España, pero por ser un deporte considerado masculino, pues al final a las chicas están cada vez más relegadas en un segundo plano. Y es por la relación esta que se hace de deporte, fútbol, masculino, sí, hombres. Es cierto, pero al final, si piensas en baloncesto, piensas en masculino. Si piensas en atletismo, piensas en masculino. Hay muy pocos deportes en España que cuando piensas en ellos... Tenis, que es la reina. El tenis siempre se ha mantenido la mujer, a pesar, aunque no haya habido triunfos donde mejor ha estado, pero nacionales. En general pasa con todos los deportes. Esa última pregunta ahí... Buenas. Mi pregunta sería si no creéis que, como ha pasado con otros estadios de la sociedad en los últimos años, realmente los comportamientos sociales relacionados con el deporte no se han escindido del relato periodístico mayoritario, ¿no? Porque el deporte femenino, en baloncesto, por ejemplo, que más licencias federadas tiene es el baloncesto y me cuesta creer que esa comunidad de chicas que juegan al baloncesto, entre las que podría estar mi hija, vaya a mirar alguno de los medios tradicionales, incluso los medios generalistas, ¿no? Que en otros países ya han cambiado incluso el relato sobre los grandes deportes, ¿no? Si tú lees el New York Times al hilo de las Olimpiadas de Brasil, no habla de resultados o de historias de éxito, sino cómo se vive en las favelas, etcétera, etcétera, y muy minoritariamente en la 8ª página de la sección de deportes, o como ellos mismos señalan, de la muy prestigiosa sección de deportes del New York Times, pues viene un breve que se referiría a la información que podríamos dar aquí en España, ¿no? El otro día fueron los campeonatos de España de atletismo y las dos mejores atletas que compitieron fueron Ruth Beitia y Auri Boquesa. No salió en los grandes medios más que un breve, pero en la comunidad de gente que se mueve alrededor del atletismo en pista cubierta, pues fue un notición, ¿no? O sea que creo que los medios también tendrían que hacer una reflexión de si no son ellos los que la sociedad está abandonando, no tanto que ellos estén abandonando, que por motivos obvios, como habéis señalado, el deporte femenino, con todas esas dinámicas machistas, infames, cutres, landistas, etcétera, etcétera, sino que es que las comunidades que practican deporte, incluso la propia FIFA en el 2001 hacía un informe que decía que el futuro del fútbol era el fútbol femenino. O sea, que me da la sensación que como otras instituciones de este país están en auténtica decadencia respecto a los comportamientos sociales, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí, a este respecto, anotar que en el vídeo, la versión más larga, más extendida, Amaya Iribar precisamente hace referencia a la importancia de las redes sociales en la distribución de este tipo de contenido, porque es precisamente no tanto la web, sino las redes sociales la manera de llegar a esa comunidad que dice sí, es pequeña, pero consume ese contenido de manera compulsiva. Entonces, en realidad, es un público muy interesante porque es un público de nicho. Claro. Y que además es cierto lo que dices, que no solo interesa el resultado, no se sigue únicamente la información sobre resultados y campeonatos, sino esas historias y ese relato del deporte desde otra perspectiva, ¿no? No sé qué opináis a este respecto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. En prensa, sobre todo, ya no tiene sentido ir al resultado. Es una cosa que todavía no se ha dado, pero el escaso o mucho futuro que tenga la prensa escrita, deportiva tal, pasa por convertir los diarios en semanarios, ir a historias, ir etcétera. No tiene ya sentido ir al resultado. Luego, todo el mundo, y yo igual, yo ya cuando quiero saber de NFL, que es un deporte que me encanta, evidentemente ya sé dónde ir en Internet. Cuando quiero ir a ver cosas de baloncesto, rara vez voy al gran medio, porque en el medio ya buscas otro tipo de cosas. Y se tienen que dar cuenta, seguir saliendo con ruedas de prensa, seguir saliendo con una previa de un partido que simplemente se va a poner el 11 y si Menganito está lesionado tal, se ha quedado tan antiguo que es simplemente adelantar la muerte. Está un enfermo con cáncer, le dicen que tiene 10 años y se empeña en morirse en 5. Bueno, hay otra pregunta por ahí, pero es que nos hemos quedado sin tiempo, pero van a estar. Entonces los podéis asaltar y hablar con ellos así un ratito. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a todos. A la organización, y a todas. Y seguimos.